Dicen que un error puede cambiarlo todo, pero nadie te advierte que a veces el error es el destino disfrazado. Solo quería proteger a mi hija. Y terminé frente al hombre que todos temen. No pidió permiso para entrar en mi vida. Simplemente lo hizo. Entre el miedo y el deseo, hay una línea que ya no sé si quiero cruzar. Él me salvó. Pero el precio de la salvación es pertenecer al Salvador. Un error, un hombre y una historia que no vas a poder olvidar. La lluvia de otoño golpeaba el vidrio de mi ventana como si alguien tocara con los dedos desde afuera, impaciente, marcando el mismo ritmo frenético que el de mis manos sobre el celular. La luz azulada de la pantalla me iluminaba el rostro cansado, resaltando las ojeras que me acompañaban como una sombra fiel después de 3 noches sin dormir, cuidando a Sophie, mi hija de 4 años, que por fin descansaba en la habitación de al lado. Me hundí un poco más en los cojines descoloridos del viejo sofá que había comprado usado. El olor mezclado de talco para bebé y suavizante barato me envolvía como un abrazo familiar. Solo una prórroga más, murmuré mientras escribía un mensaje para Diego, mi ex y el eterno padre ausente de Sophie. 3 meses sin pagar la manutención y, como siempre, desaparecido justo cuando el alquiler estaba por vencer. Tenía que recordarle que nuestra hija existía, que nos estábamos ahogando. La calefacción vieja en la esquina chispeaba y bufaba, luchando en vano contra el frío de octubre que se colaba por las paredes del departamento. Sophie necesita medicinas. El alquiler vence mañana. Prometiste enviarme 24,000 pesos esta semana. Presioné enviar y, antes de poder pensarlo, tecleé otro mensaje, impulsada por la desesperación. Sé que recibiste el dinero del trabajo con los Costilla. No me obligues a llamarlos directamente. Una amenaza vacía, lo sabía. No tenía idea de quiénes eran esos Costilla más allá del nombre que Diego había soltado durante nuestra última pelea, jurando que se haría de dinero grande con un trabajo para esa gente. Otra promesa rota, de tantas. Dejé el celular sobre la mesa y apreté las sienes con las manos, tratando de calmar el dolor constante que ya vivía conmigo. La luz del techo parpadeó, recordándome que todo en mi vida parecía pender de un hilo. Entonces, el teléfono vibró. Mi corazón dio un salto. Lo tomé tan rápido que casi se me cayó entre los cojines. Pero no era Diego. En la pantalla solo aparecieron 3 palabras que me helaron la sangre. ¿Quién eres tú? Un número desconocido. No era el suyo. Debía haber marcado mal. Con el cansancio, mis dedos ya no respondían bien. Tal vez era un contacto viejo, algún número guardado por error. Escribí de inmediato, perdón. Número equivocado. Por favor, ignora el mensaje. La respuesta llegó en segundos. ¿Qué trabajo con los Costilla? Sentí un nudo en el estómago. Debí dejarlo ahí. Pero el agotamiento había borrado mi prudencia. Nada, respondí. Mi ex trabaja para alguien con ese nombre. Fue un error. Tu nombre. Ahora. La exigencia me dejó las manos suspendidas sobre el teclado. Algo no estaba bien. Había peligro en esas 3 palabras. Esto fue solo una confusión, escribí. Perdón por molestarte. Los 3 puntos de escritura aparecieron, desaparecieron, volvieron. Dirección. No era una pregunta. El celular me tembló entre los dedos antes de que pudiera dejarlo sobre la mesa. Afuera, la lluvia arreció, golpeando los vidrios con más fuerza, como si la ciudad entera quisiera advertirme de algo. Me ajusté la rebeca y fui al cuarto de Sophie. Necesitaba verla, sentir su respiración tranquila. Por suerte, su fiebre había bajado. Pequeños milagros. Le aparté los rizos húmedos de la frente y acomodé su lamparita de unicornio, que bañaba su rostro con una luz lila y suave. Al volver al salón, el teléfono volvió a vibrar. Una vez. Otra. Y otra más. Me acerqué con cautela, como si se tratara de un animal a punto de morder. No lo toqué, solo leí los mensajes que seguían llegando. Ya sé quién eres, Elena Duarte. Mi nombre completo. Nunca lo había escrito. Calle San Lorenzo 814, Departamento 2A. Mi dirección. El aire se me atascó en la garganta. ¿Tu hija se siente mejor? El celular cayó al suelo, chocando con un golpe seco. Las piernas me temblaban. ¿Cómo podía saber de Sophie? ¿De su fiebre? Lo recogí con las manos temblorosas, casi sin poder sostenerlo.
Pensé 1000 cosas a la vez. ¿Era Diego? ¿Un juego enfermo? ¿O había tocado algo mucho más oscuro? Corrí hacia la ventana y abrí un poco las persianas. Afuera, la calle estaba vacía, brillante por la lluvia, con los faroles reflejando destellos dorados en el asfalto. Ninguna figura. Ningún movimiento. Solo el sonido constante del agua cayendo. Estoy paranoica, me dije. Tiene que ser una coincidencia. Hasta que lo vi. Una camioneta negra, reluciente incluso bajo la lluvia, se detuvo justo frente al edificio. Las luces se apagaron, pero el motor siguió encendido, exhalando vapor como un animal respirando en la oscuridad. Otra camioneta igual apareció detrás. Luego otra, viniendo desde la esquina opuesta. En minutos, 5 SUVs negras rodearon el edificio, formando un círculo. Silenciosas. Esperando. El celular volvió a vibrar. Esta vez no era una pregunta. Era una orden. Me alejé de la ventana, el corazón golpeándome en el pecho. El timbre del edificio no funcionaba desde hacía meses, pero supe, sin duda alguna, que eso no los detendría. Quien pudiera averiguar mi nombre, mi dirección y la salud de mi hija en cuestión de minutos, no necesitaba tocar un timbre. Pensé en llamar a la policía. Pero, ¿qué diría? ¿Qué había enviado un mensaje al número equivocado y ahora alguien sabía demasiado? ¿Qué había autos caros estacionados en la calle? ¿Qué sentía miedo, aunque no pudiera probar por qué? Pasos. Pesados. En la escalera. No apresurados. Pero firmes. Subiendo. Miré la puerta de mi departamento. El cerrojo barato y la cadena oxidada parecían de juguete. Los pasos se detuvieron justo afuera. Silencio. 1, 2, 3 segundos. Nada. Y entonces, la pantalla del celular volvió a encenderse. Abre la puerta, Elena. El celular temblaba en mis manos. Lo apreté contra mi pecho mientras retrocedía hacia el cuarto de Sophie. Tenía que despertarla. Esconderla. Pero, ¿dónde? Vivíamos en el tercer piso, sin salida de emergencia, sin ninguna puerta trasera. Solo paredes finas y una ventana que daba a la lluvia. Entonces se escuchó un golpe suave. No fuerte. No violento. Medido. Preciso. Y eso me asustó más que cualquier puñetazo. El teléfono vibró otra vez. No vine a hacerte daño, ni a ti ni a tu hija. Pero tenemos que hablar de Diego. Diego. No, mi ex, ni tu novio. Dijo su nombre completo, con esa calma que helaba la sangre. Nadie lo llamaba así. Nadie, excepto su madre. Contra cada impulso que me gritaba que corriera, mis pies comenzaron a moverse hacia la puerta. No era valentía. Era instinto. Algo dentro de mí entendía que lo que me esperaba al otro lado no era algo de lo que pudiera escapar. Mejor enfrentarlo que ser casada. Mi mano tembló sobre el cerrojo. Un giro y todo cambiaría. Un giro y vería el rostro del infierno que Diego había traído hasta mi puerta. Abrí. La luz del pasillo lo enmarcó, dejando su rostro en sombras pero revelando el mío. Solo alcancé a distinguir la silueta, hombros amplios cubiertos por un traje hecho a la medida, el brillo discreto de un reloj carísimo, y el vaivén controlado de su respiración. Olía a madera, cuero, y algo metálico. Como si el poder tuviera aroma. Detrás de él había otro hombre, más grande, con las manos entrelazadas frente al cuerpo y los ojos siempre en movimiento, midiendo, vigilando. El primero dio un paso adelante, lo suficiente para que la luz tenue de mi sala dibujara su rostro. Pómulos marcados, mandíbula firme, barba de sombra corta y unos ojos grises tan intensos que parecían mirar dentro de mí, no hacia mí. Elena Duarte. No fue una pregunta. Fue una sentencia. Creo que necesitamos hablar sobre tu relación con Diego Navarro. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Quién eres? Pregunté, la voz apenas un hilo. Sus labios se curvaron en algo que no podía llamarse sonrisa. Era otra cosa. Un gesto de depredador que ya ha elegido a su presa. Mi nombre es Marco Lombardo. Y tu exnovio robó algo muy valioso de mi familia. El mundo se me vino encima. Mi mensaje no había llegado al número equivocado. Había llegado al peor número posible en toda la ciudad. El hombre al que Diego había traicionado. El nombre que yo había lanzado sin pensar.
Y ahora ese hombre estaba frente a mí, con camionetas negras rodeando mi edificio y hombres que se movían como sombras. Todo por un mensaje de desesperación. Intenté cerrar la puerta. Instintivo. Inútil. Su mano se alzó, firme, apoyando la palma contra la madera. No empujó. Solo detuvo mi intento. Eso sería un error, dijo con calma, sin levantar la voz. Sus ojos se movieron, recorriendo el interior del departamento. Tu hija está dormida. Mantengámoslo así, ¿te parece? El sonido de su nombre, de Sophie, saliendo de su boca me paralizó. Una cosa era leerlo en un mensaje. Otra muy distinta, escucharlo de un desconocido peligroso parado en mi puerta. No sé nada de lo que Diego hizo, murmuré, odiando el temblor de mi voz. Hace casi un año que nos separamos. Apenas ve a su hija. Marco no apartó la mirada. Me estudiaba. Buscando grietas, mentiras, miedo. Y aún así sabías lo suficiente para escribir mi nombre, dijo. Para usarlo como amenaza. Fue solo un nombre que escuché una vez, susurré. Dijo que trabajaba para alguien importante. Yo, estaba desesperada. Quería que cumpliera. ¿Cumpliera? Con la pensión. Con el alquiler. No tenía nada. Fue un impulso. Una estupidez. Algo cambió en su expresión. No se suavizó, pero sí se transformó. No compasión. Cálculo. El hombre detrás de él recibió una llamada, murmuró algo en voz baja. Marco lo ignoró y volvió a mirarme. ¿Puedo pasar? Preguntó, aunque sonó más a orden que a solicitud. A menos que prefieras que esta conversación ocurra aquí, donde tus vecinos puedan escuchar. Como si sus palabras lo invocaran, una puerta se abrió más abajo en el pasillo. La señora Ramírez, mi vecina jubilada que a veces cuidaba a Sophie, asomó la cabeza. Sus ojos se agrandaron al ver a los dos hombres en la entrada. ¿Todo bien, Elena? Preguntó, con voz trémula pero firme. Marco se giró hacia ella y, en un segundo, cambió de rostro. Sonrisa amable. Tono cortés. El encanto de quien sabe mentir sin pestañear. Solo traje unos documentos del trabajo para que firme. Disculpe la molestia, señora. Ella dudó, mirándonos a ambos. Le forcé una sonrisa. Todo bien, señora Ramírez. Gracias. Asintió y cerró la puerta. El clic del cerrojo sonó como una sentencia. ¿Papeles de oficina? Dije con ironía. ¿Así lo llamas? Me pareció mejor que decir, tu ex me robó y vengo a cobrar. Su voz era baja, firme, casi elegante. Ahora, ¿puedo entrar? Te prometo que tú y Sophie estarán más seguras si cooperas. La amenaza estaba envuelta en terciopelo, pero seguía siendo una amenaza. Me aparté, dejando que cruzara el umbral. Su sola presencia pareció reducir el tamaño del departamento. El aire se volvió más denso, más pesado. El guardaespaldas permaneció afuera, apostado junto a la puerta. Antonio se asegurará de que no nos interrumpan, dijo Marco, siguiendo mi mirada hacia el hombre que ahora vigilaba el pasillo. Recorrió mi sala con la vista, los muebles gastados, la ropa sin doblar, los juguetes de Sophie tirados en el suelo. Su expresión era indescifrable. ¿Qué fue lo que Diego te robó? Pregunté, cruzándome de brazos, intentando mantener algo de control sobre una situación que se me escapaba entre los dedos. ¿Y por qué crees que yo sabría algo? Marco desabrochó el botón de su saco, un gesto simple que, sin embargo, me hizo notar el arma que seguramente llevaba escondida. Su mirada se clavó en la mía. Diego Navarro no solo me robó dinero, Elena. Robó información. Y esa información puede costarle la vida a mucha gente. Incluida, posiblemente, la de su propia hija. Siéntate, Elena. Será más fácil si los dos estamos cómodos. No había nada cómodo en esa situación, pero aún así me dejé caer en el sofá, sin apoyarme del todo, lista para correr aunque no tuviera a dónde ir. Marco no se sentó. Caminó hasta la ventana, separando apenas las persianas para observar la calle, donde sus hombres esperaban dentro de las camionetas negras. Diego trabajó para mí durante 3 años, dijo con la vista fija afuera. Nada importante, llevaba cuentas, hacía entregas, movía cosas. No tenía acceso a nada grande. Se giró, y sus ojos grises me atraparon como cuchillas. Hasta hace 6 semanas. Lo envié a entregar un dispositivo con información sensible.
Y lo robó. Hizo copias, dije en voz baja, entendiendo de pronto el rompecabezas. Y las vendió. Marco asintió con un leve movimiento de mandíbula. Empezó a ofrecer esa información a mis competidores. Datos que podrían destruir lo que me ha tomado años construir. Podrían hacer que metan a mi gente en prisión, o que los maten. Me froté las sienes. Un cansancio nuevo se apoderó de mí. Eso suena exactamente a algo que Diego haría. Siempre buscando el dinero fácil. Lo miré. Pero no he sabido de él en semanas. Solo me manda mensajes pidiendo más tiempo para pagar la pensión. Sea lo que sea que robó, yo no tengo nada que ver con eso. Marco cruzó la habitación en 2 pasos y tomó un portarretratos del estante. Era una foto de Sophie y yo en el parque, el verano pasado. Tenía la cara llena de helado y la sonrisa más grande del mundo. Él rozó el borde del marco con los dedos, con una suavidad que me descolocó. «Tienes una hija hermosa», dijo en voz baja. «Tiene tu sonrisa». Un escalofrío me recorrió la piel. «Por favor, no. No la estoy amenazando, Elena». Colocó la foto con cuidado sobre la mesa. «Solo te explico por qué ya estás metida en esto, aunque no lo hayas elegido». Diego les puso un blanco a las dos. «¿Cómo que un blanco?» «La información que robó no solo me compromete a mí. Involucra a personas que me harían ver como un santo a su lado». Se sentó frente a mí, inclinándose con los codos sobre las rodillas. «En este momento, hay al menos 3 organizaciones buscándolo. Y, por consecuencia, buscando a cualquiera que pueda conducir hasta él». Tragué saliva. Sentí la garganta seca. «Ya te dije que no sé dónde está». «Te creo», respondió. Su sinceridad me tomó por sorpresa. «Pero ellos no, y no preguntarán con tanta cortesía como yo». Una risa nerviosa se me escapó. ¿Esto es cortesía? ¿Rodear mi edificio con hombres armados? ¿Rastrear mi teléfono? ¿Aterrorizarnos? Si quisiera amenazarte, Elena, ya lo sabrías». Su tono fue tranquilo, casi frío. «Los autos no son para intimidarte, son para protegerte. Y no toqué tu teléfono». «No puede ser», susurré. «Tu ex me dio tu número hace meses. Te puso como su contacto de emergencia cuando empezó a trabajar conmigo». Me quedé mirándolo, sin creerlo. «Eso es imposible». Él no, tenía que dar un contacto familiar. Dijo que seguían en buenos términos. Supongo que también mintió en eso. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de asimilarlo. ¿Diego me había puesto como contacto de emergencia en un trabajo con la mafia? Era absurdo. Y aterrador. «En cuanto a lo de tu hija», continuó Marco, «has estado comprando medicinas en la farmacia San Miguel. Ese edificio me pertenece». Me abracé a mí misma, sintiéndome completamente expuesta. «¿Y qué quieres de mí? Si sabes que no sé nada, ¿por qué estás aquí?» «Porque necesito encontrarlo antes que mis competidores». «¿Y tú vas a ayudarme?» «¿Cómo se supone que haga eso si ni siquiera me contesta los mensajes?» «Porque tú tienes algo que él quiere». Su mirada se desvió hacia el pasillo donde dormía Sophie. Su hija. Lo único por lo que tal vez todavía siente algo. Me puse de pie de golpe. La rabia venció por un momento al miedo. «No vas a usar a mi hija como carnada». Marco se levantó también. Era mucho más alto. Tuve que levantar la cabeza para mantener la mirada. «Te estoy ofreciendo protección, Elena. Para las dos. Créeme cuando te digo que, si la Brava lo encuentra antes, no dudarán en usar a Sophie. Y sus métodos no serán tan humanos como los míos». El nombre Brava cayó entre nosotros como una piedra. La mafia rusa. Había visto suficientes noticias para saber que la amenaza era real. «¿Qué propones?», pregunté, la voz temblando. «Tú y Sophie se vienen conmigo esta noche. Las llevo a un lugar seguro. Después, contactas a Diego. Le dices que necesitas verlo con urgencia. Que Sophie lo está pidiendo. No vendrá solo por eso. Entonces dile lo que sea necesario. Que estás en problemas. Que Sophie está peor. Que encontraste algo suyo que podría interesar a la policía. Tú sabes qué cuerdas tocar. ¿Y si me niego?». Su expresión se endureció. «Entonces me voy. Me llevo a mis hombres. Y te quedas sin la única protección que tienes entre tú y los que no dudarán en lastimarlas». Miré por la ventana.
Las camionetas negras seguían ahí. Ya no parecían una amenaza. Parecían una muralla contra algo peor. Necesito pensar, susurré. Tienes 5 minutos. Miró su reloj. Empaca lo necesario para unos días. Nada más. Como si el destino respondiera, un gemido suave vino desde el cuarto de Sophie. ¿Mami? Marco me miró. Ve con ella. Pero recuerda, esto ya no se trata solo de Diego. Se trata de mantener a tu hija viva. Corrí por el pasillo. Sophie estaba sentada en la cama, abrazando su conejo de peluche, con la frente húmeda. Hola, mi amor, le dije, acariciándole el cabello. ¿Cómo te sientes? Me duele la garganta, susurró. ¿Quién habla allá afuera? Solo, un amigo de mamá. Necesitamos hacer un viaje, ¿sí? Solo por unos días. ¿Como unas vacaciones? Preguntó, ilusionada. Algo así, dije, forzando una sonrisa. Fui a su cajón y empecé a sacar ropa, temblando. Tenemos que empacar rápido. ¿Va a venir papá? Esa pregunta me partió el alma. A pesar de todo, Sophie seguía queriéndolo. Tal vez, mentí. Ya veremos. La ayudé a vestirse, metí sus medicinas, ropa y a su inseparable conejo, el señor Flapsy, en una mochila pequeña. Todo el tiempo sentía como si estuviera soñando o cayendo en una pesadilla. Cuando salimos del cuarto, Marco estaba al teléfono. Terminó la llamada apenas nos vio. Su mirada se suavizó, solo un poco, al ver a Sophie. Ella se escondió medio paso detrás de mí. Hola, Sophie, dijo él con voz sorprendentemente amable mientras se agachaba para quedar a su altura. Me llamo Marco. Voy a ayudar a tu mamá por un tiempo. Sophie lo miró con la curiosidad limpia que solo tienen los niños. ¿Eres doctor? Mamá dijo que todavía estoy enferma. Una sonrisa fugaz cruzó sus labios. No, no soy doctor. Pero conozco algunos muy buenos que pueden ayudarte a sentirte mejor. Sophie lo pensó un momento y luego asintió, seria. ¿Puede venir el señor Flapsy también? Por supuesto. Marco se enderezó, cruzando mi mirada por encima de la cabeza de mi hija. ¿Tienes todo? Preguntó. Le mostré la bolsa que había llenado a toda prisa. Lo justo para unos días. Asintió una sola vez y habló por un auricular que no había notado antes. Bájenlas ahora. Que el coche esté listo. El guardaespaldas, Antonio, abrió la puerta mientras nos acercábamos. Sophie apretó mi mano con fuerza, nerviosa por salir del departamento en plena madrugada. No la culpaba. Cada paso que daba se sentía como hundirse más en un pantano. Va a estar bien, le susurré, aunque ni yo misma lo creía. El pasillo estaba vacío mientras bajábamos las escaleras, Marco adelante, Antonio detrás. Como un sándwich humano, pensé con histeria. O como una presa escoltada por sus carceleros. ¿A dónde vamos? Pregunté, mi voz apenas un eco entre los muros húmedos. A un lugar seguro, fue todo lo que dijo. Afuera, la lluvia había cesado, dejando las calles brillantes bajo la luz anaranjada de los faroles. Una de las camionetas negras esperaba frente al edificio, con el motor encendido y un ronroneo grave que hacía vibrar el aire. El chofer abrió la puerta trasera al vernos acercar. Sophie se detuvo al ver el vehículo y a los hombres que lo rodeaban con rostros impenetrables. Mami, tengo miedo. Me agaché frente a ella, mirándola a los ojos. Es solo un auto elegante, mi amor. Como los de las películas. Vamos de aventura, ¿recuerdas? Intenté sonreír. No se veía convencida, pero asintió con valentía. La alcé y la subí al asiento trasero, acomodándola en mis piernas. El interior olía a cuero nuevo y perfume caro, una mezcla de lujo y amenaza. Marco entró tras nosotras. La puerta se cerró con un golpe seco, definitivo. Llévanos a casa, Vicente. Ordenó al conductor. El auto se puso en marcha, y las demás camionetas se posicionaron alrededor, una adelante, otra detrás. ¿Protección o encierro? No lo sabía. ¿Casa? Pregunté, con el pecho apretado. Mi residencia, aclaró Marco. Es la propiedad más segura que tengo. Ahí estarán bien hasta que encontremos a Diego. Sophie ya se había quedado dormida sobre mi hombro, rendida por la fiebre y el cansancio. La envidié. Ojalá yo también pudiera escapar de esa realidad, aunque fuera por unas horas.
Esto es un secuestro, murmuré, cuidando de no despertarla. Sus ojos brillaron en la penumbra. Esto es protección. Si quisiera secuestrarte, no habrías tenido tiempo de empacar. Y la verdad en su tono me dejó sin palabras. Viajamos en silencio varios minutos. El único sonido era la respiración de Sophie y el murmullo del radio del chofer. No entiendo por qué Diego te robó, dije al fin. Es mentiroso, sí, pero no idiota. Debió saber que irías tras él. La gente comete estupideces cuando está desesperada, respondió Marco. O cuando cree que ha encontrado la forma de resolver todos sus problemas de golpe. ¿Qué había en esa memoria que valía tanto? Su mandíbula se tensó. Nombres. Rutas. Cuentas. Suficiente información para desarmar negocios que tardaron generaciones en construirse. Acomodé mejor a Sophie, que respiraba profundamente. ¿Y crees que te lo entregará solo porque se lo pida? No. Su voz fue un filo helado. Creo que vendrá corriendo cuando sepa que tengo a su hija y a ti. Y entonces no tendrá más opción. El escalofrío que me recorrió fue inevitable. Nos estás usando como carnada. Prefiero llamarlo aprovechar los recursos disponibles. Sus ojos bajaron hacia Sophie, dormida, y luego regresaron a los míos. Pero sí, básicamente. Me giré hacia la ventana. Las luces de la ciudad se deslizaban como fantasmas tras el cristal. Íbamos rumbo al barrio rico, calles amplias, casas escondidas tras portones de hierro y jardines perfectos. Si algo le pasa a mi hija por tu culpa, nada le pasará. Su voz cortó la mía, firme. Tienes mi palabra. La palabra de un criminal, murmuré. La palabra de un hombre que sabe lo que vale una familia, replicó. Más de lo que Diego jamás entendió. El SUV desaceleró al tomar una entrada privada flanqueada por pilares de piedra. Un portón de hierro se abrió lentamente y se cerró detrás de nosotras en cuanto pasamos. El camino serpenteaba entre jardines impecables hasta que la mansión apareció, imponente, iluminada por luces cálidas. Vidrio y piedra combinados con una perfección casi intimidante. Bienvenida a mi hogar, Elena, dijo Marco mientras el vehículo se detenía frente a la entrada circular. Por ahora, también es el tuyo. El conductor abrió la puerta. El aire frío de la madrugada nos envolvió. Apreté a Sophie contra mi pecho. No tenía idea de en qué me estaba metiendo, ni de cómo saldríamos de ahí. El interior de la mansión era exactamente lo que esperaba y, al mismo tiempo, nada parecido. Techos altísimos, pisos de mármol, arte que probablemente valía más que mi vida entera. Pero no era ostentoso, había un equilibrio, una elegancia silenciosa. Una mujer de unos 60 años, de cabello oscuro con mechones plateados y mirada aguda, nos recibió en el vestíbulo. Su porte era impecable, su ropa sencilla pero claramente costosa. Marco, dijo, con un acento extranjero, quizá italiano. Todo está preparado en la suite del ala este. Gracias, Rosa. Él apoyó una mano en su hombro, breve, familiar. Esta es Elena, y su hija Sophie. Se quedarán con nosotros un tiempo. Rosa me observó sin mostrar emoción, luego miró a mi hija dormida. ¿La niña está enferma? Recuperándose de una fiebre, expliqué. Pesaba cada vez más, pero no quería soltarla en ese lugar tan ajeno. El doctor Markov vendrá en la mañana, intervino Marco. Mientras tanto, Rosa las llevará a sus habitaciones y se encargará de lo que necesiten. Vengan, dijo ella, girando hacia la amplia escalera. La pequeña necesita descanso. Dudé, mirando a Marco. ¿Y después? ¿Solo espero aquí mientras tú casas a Diego? Hablaremos mañana. Su tono no admitía réplica. Descansa. ¿Están seguras? Seguras. La palabra me sonó vacía. Nunca me había sentido menos segura. Subí tras Rosa por el pasillo adornado con cuadros originales. Entramos a una suite más grande que todo mi departamento. Una sala espaciosa, un dormitorio con una cama enorme de sábanas suaves, y otra habitación más pequeña al lado. Para la niña, explicó Rosa al notar mi mirada. Aunque esta noche quizá prefieras que duerma contigo, sí. Sí, asentí, acostando a Sophie sobre la cama principal. Se acurrucó con su conejo y suspiró, volviendo a dormirse. Rosa desapareció en el baño y regresó con un paño húmedo. Para la fiebre. Hay pijamas limpias en el cajón. Tal vez sean grandes, pero servirán por hoy.
Mañana traeré ropa adecuada. Presioné la tela fría sobre la frente de Sophie. Gracias. Rosa me miró con esa mezcla de severidad y compasión que solo las mujeres mayores dominan. Hay comida en el refrigerador. Desayuno a las 8. Si la niña despierta antes, puedo preparar algo. Es demasiado amable para un secuestro, dije sin poder contenerme. Su rostro no cambió. El señor Lombardo no secuestra mujeres ni niños. Sea lo que sea que las trajo aquí, son huéspedes de esta casa. De la suya y de la mía. Y se marchó en silencio, dejando la puerta entornada. La mañana llegó demasiado rápido. Después de que Rosa se marchó, exploré nuestra jaula dorada. Cada rincón de la suite era un despliegue de lujo, sábanas de algodón egipcio, toallas suaves como nubes, y frascos de baño que probablemente costaban más que toda mi despensa del mes. Desde la ventana se veía un jardín perfectamente cuidado, iluminado por luces ocultas entre los árboles, y más allá, un muro alto coronado con alambre electrificado. No había escapatoria por ahí. Cambié a Sophie en unas pijamas de seda que le quedaban enormes, y encontré una camiseta para mí en el cajón. Mis propias ropas estaban húmedas y sucias, pero no tenía fuerzas ni para ducharme. Me recosté junto a ella en aquella cama inmensa, escuchando su respiración tranquila mientras trataba de contener el miedo que crecía en mi pecho ahora que estábamos solas. ¿Qué pasaría cuando Marco encontrara a Diego? ¿Lo mataría? ¿Y qué sería de nosotras después? No podía imaginar que nos dejara ir tan fácilmente. Habíamos visto su rostro, su casa, y sabíamos demasiado sobre lo que Diego había robado. Hombres como Marco Lombardo no dejan cabos sueltos. El sueño llegó a trompicones, roto por pesadillas de autos negros y miradas heladas. Cuando por fin amaneció, me sentía más cansada que antes. Sophie despertó de mejor humor, la fiebre había cedido, aunque tosía un poco. Exploró la habitación con curiosidad infantil, tocando las cortinas de terciopelo y rebotando sobre el sillón como si fuera un juego. ¿Esto es un hotel, mami?, preguntó, maravillada ante el baño de mármol y la regadera como lluvia. Algo así, respondí, sin saber cómo explicarle nuestra situación. Es la casa del señor Marco. Vamos a quedarnos aquí unos días. Es bonita, dijo sonriendo, y luego frunció el ceño. Pero olvidé mi lamparita de Frozen. Seguro encontraremos otra, mi amor. Sonreí, aliviada de que su mayor preocupación fuera esa. Vamos a vestirnos, ¿sí? Dicen que habrá desayuno pronto. Apenas terminábamos de cambiarnos cuando alguien tocó la puerta. Me tensé, pero respondí, adelante. Era Rosa, con una bandeja de frutas, pan dulce y una jarra de chocolate caliente. Para la pequeña, explicó. El señor Lombardo pensó que preferiría desayunar aquí mientras usted habla con el doctor. Me puse alerta al instante. No voy a dejar a mi hija sola con extraños. Rosa colocó la bandeja sobre la mesa junto a la ventana. El doctor ha venido a verla, no a usted. Y yo me quedaré con la niña mientras habla con el señor Lombardo. Él la espera en su despacho. No iré a ningún lado sin Sophie, repliqué, firme. Rosa me miró con un dejo de ternura. Elena, si el señor Lombardo quisiera separarla de su hija, no necesitaría mi ayuda. Respeta que sea una madre protegiendo a su bambina, pero hay asuntos de los que no debería oír una niña. Miré a Sophie, que observaba los croissants con los ojos brillantes. ¿Quién es el doctor?, pregunté. El doctor Markov, respondió Rosa. Es el médico personal del señor Lombardo. Atiende a su familia y a la gente más cercana. Es muy bueno con los niños. Como si sus palabras lo invocaran, se oyó otro golpe en la puerta. Un hombre de mediana edad entró, de rostro amable y sonrisa tranquila, con un maletín de cuero en la mano. Debe ser usted la señora Duarte, dijo con un ligero acento del este. Y esta pequeña debe ser Sophie. Soy el doctor Markov. Dejó su maletín sobre la mesa. Me contaron que ha tenido fiebre, jovencita. Sophie asintió con seriedad. Y me duele la garganta. Veamos entonces, dijo el doctor, mirándome. Con su permiso, claro. Dudé. No quería alejarme, pero Rosa percibió mi indecisión. El señor Lombardo fue muy claro, susurró. Se trata de su exmarido. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Lo habían encontrado? 15 minutos, dije. Luego vuelvo, sin importar lo que él quiera.
El doctor ya entretenía a Sophie hablándole del señor Flapsy. Ella se reía. Le di un beso en la frente. Vuelvo enseguida, mi amor. El doctor te revisará la garganta y Rosa se quedará contigo. ¿Puedo tomar chocolate?, preguntó. Claro que sí, le sonreí. Pórtate bien, ¿de acuerdo? Seguí a Rosa por el pasillo, tratando de memorizar cada giro, cada puerta. El despacho estaba en la planta baja, un espacio masculino, de cuero, madera oscura y estanterías hasta el techo. Marco estaba junto a una ventana, hablando en italiano por teléfono. Vestía de forma más relajada, jeans oscuros y un suéter gris que probablemente costaba más que mi renta, pero sin la frialdad del traje de la noche anterior. Terminó la llamada al verme y guardó el teléfono. Elena, dijo con calma. ¿Descansaste bien? También como puede dormir alguien que fue llevada a la fuerza en mitad de la noche, repliqué, cruzándome de brazos. Rosa dijo que tenías noticias de Diego. Siéntate, indicó, señalando una butaca frente a su escritorio. Me mantuve de pie. Le dije a Rosa que solo tengo 15 minutos. Así que habla. Un destello de respeto cruzó su mirada. Muy bien. Mis hombres localizaron el apartamento de Diego esta mañana. Mi corazón se detuvo un segundo. Y no estaba. Pero se fue hace poco. Todo indica que dentro de las últimas 24 horas. Abrió una carpeta sobre el escritorio y deslizó unas fotografías hacia mí. Me acerqué con cautela. Eran fotos de Sophie. En el parque. En la escuela. En el patio del edificio. En algunas estaba yo. En otras, ella sola. ¿Qué es esto?, susurré, sintiendo que la sangre se me helaba. Diego las tenía colgadas en su apartamento, dijo Marco, con el rostro tenso. ¿Te ha estado vigilando? ¿O mandó a alguien para hacerlo? Agregó más fotos. Hombres que no reconocía. Rostros serios, trajes caros. Víctor Petrov y Nikolai Baranov, explicó Marco. Son miembros de alto rango de la organización rusa que te mencioné, dijo Marco con voz grave. Los mismos que estarían encantados de poner las manos sobre lo que Diego robó. Sentí que las piernas me fallaban y me dejé caer en la silla frente a su escritorio. No entiendo, murmuré. ¿Por qué Diego tendría fotos de Sophie? ¿Y de esos hombres? Porque está planeando algo. Marco se sentó al borde del escritorio, tan cerca que podía oler su perfume amaderado. Algo que implica usar a su hija como moneda de cambio. O como distracción. Eso es una locura. Negué con la cabeza. Diego será irresponsable, egoísta, pero jamás pondría en peligro a Sophie. ¿De verdad lo crees?, preguntó Marco, con esa mirada que parecía atravesar cualquier mentira. Hablamos del hombre que abandonó a su hija enferma. Que dejó de pagar la pensión. Que te involucró, sin tu consentimiento, con gente que no dudaría en desaparecer a cualquiera. Puesta así la historia, defender a Diego resultaba casi imposible. Y aún así, pensar que pudiera usar a su propia hija como parte de algún plan me revolvía el estómago. Hay más, añadió Marco. Tomó algo de un cajón y lo puso sobre el escritorio. Era una pequeña mochila rosa, con unicornios. La favorita de Sophie. La misma que habíamos guardado el año anterior porque ya le quedaba chica. La abrí con las manos temblorosas. Dentro estaba su pasaporte, el que juraba haber dejado en el cajón de mi escritorio. Un cambio de ropa, su libro favorito, y un sobre con varios miles de dólares en efectivo. Pensaba llevársela, susurré, con la garganta cerrándose. Iba a secuestrar a nuestra hija. Eso parece. La voz de Marco se suavizó, sin perder firmeza. Creo que Diego pretendía usar lo que me robó para negociar su salida del país. Y planeaba hacerlo con Sofía a su lado. Tal vez por un arranque de instinto paterno, o porque sabía que tenerla consigo lo haría más difícil de eliminar. Las lágrimas ardieron detrás de mis ojos. Todo ese tiempo había estado rogando a Diego que se involucrara más en la vida de Sophie, y ahora descubría que nos vigilaba, planeando arrebatármela. La traición me perforó el alma. ¿Cómo sé que no plantaste todo esto?, dije, buscando un resquicio al que aferrarme. Podría ser una trampa para manipularme. ¿Y para qué querría hacerlo?, replicó con calma. Si quisiera tu cooperación, habría bastado con forzarte anoche. No necesito inventar historias. Tenía razón. Y eso lo hacía aún peor. Me cubrí el rostro con las manos,
intentando no desmoronarme. ¿Qué pasa ahora? Pregunté finalmente, con voz más firme de lo que me sentía. Seguiremos con el plan, pero con algunos ajustes. Se levantó y volvió a su asiento detrás del escritorio. Contactarás a Diego. Le dirás que sabes lo que está haciendo. Que encontraste el pasaporte de Sophie y el dinero. Que si quiere verla, tiene que reunirse contigo. Y tú estarás esperando para atraparlo, dije, sin rodeos. Así es. Pero hay un problema adicional. Entrecruzó los dedos, pensativo. Si Diego monitoreaba tu apartamento, ya debe saber que desapareciste. Y si está lo suficientemente desesperado, podría recurrir a Petrov o Baranov. ¿Crees que les vendería tu información a los rusos? Creo que un hombre dispuesto a usar a su hija de 4 años como escudo humano es capaz de cualquier cosa, respondió, con una dureza que me heló la sangre. Por eso debemos movernos rápido. Pensé en Sophie, arriba, riendo con el doctor, ajena al peligro que la rodeaba. Quiero garantías, dije de pronto. Marco arqueó una ceja. ¿Garantías? Si te ayudo a encontrarlo, quiero tu palabra de que Sophie y yo saldremos vivas de esto. Nuevas identidades, si es necesario. Dinero suficiente para empezar de cero, en algún lugar donde Diego jamás pueda encontrarnos. Él me miró con interés, casi con admiración. ¿Ahora estás negociando conmigo? Soy una madre protegiendo a su hija. Repetí las mismas palabras que Rosa me había dicho la noche anterior. ¿No dijiste que respetabas eso? Una sonrisa fugaz curvó sus labios. Cierto. Guardó silencio unos segundos, y luego asintió. Ayúdame a recuperar lo que robó, y te aseguraré una nueva vida. Tan lejos que ni Diego ni nadie podrá hallarlas, a menos que tú lo permitas. Quiero eso por escrito, dije. Esta vez sonrió de verdad, y el gesto le cambió el rostro. ¿Un contrato con un criminal? No creo que eso tenga validez legal, Elena. Quizá no, respondí. Pero sería una muestra de buena fe. De acuerdo. Abrió un cajón, tomó una hoja y escribió unas líneas con letra firme y elegante. Luego firmó y deslizó el papel hacia mí. ¿Contenta? Lo leí con atención, una promesa simple, de garantizar nuevas identidades y apoyo financiero a cambio de mi cooperación. Legalmente inútil, sí. Pero algo me decía que Marco Lombardo era un hombre que no rompía su palabra cuando había tinta de por medio. Doblé la hoja y la guardé en el bolsillo. Necesito un teléfono. Él extendió el suyo. Usa el mío. No se puede rastrear hasta ti. Tomé el aparato, y al rozar sus dedos un escalofrío me recorrió el cuerpo. No era miedo. Era algo que no quería analizar demasiado. Marqué el número de Diego de memoria. Esperaba que fuera directo al buzón, como siempre. Pero contestó al segundo tono. ¿Quién habla? Su voz sonaba tensa, desconfiada. Soy yo, dije, observando el rostro de Marco mientras escuchaba. Necesitamos hablar, Diego. Ahora. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Por un instante pensé que había colgado. ¿Elena? Susurró finalmente. ¿Desde qué número me llamas? Este no es el tuyo, estoy usando un teléfono prestado, dije, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro hervía de rabia y miedo. El mío no está disponible por ahora. ¿Estás bien? ¿Y Sophie? No. Lo interrumpí, mi voz endureciéndose. No te atrevas a fingir que te importa Sophie ahora. Encontré su pasaporte desaparecido del cajón, Diego. Y esa mochila rosa con unicornios que tanto insististe en conservar. Ya sé lo que planeabas. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. A mi lado, Marco no dijo nada, pero podía sentir la tensión que emanaba de él. No es lo que crees, dijo Diego por fin, con ese tono meloso que usaba cada vez que lo atrapaban en una mentira. Solo me estaba preparando por si acaso ¿qué? Lo interrumpí, la ira subiendo como fuego. ¿Por si acaso necesitaba secuestrar a nuestra hija y huir del país? ¿Por si acaso pensabas usarla como escudo contra la gente a la que robaste? El sonido de su respiración entrecortada al otro lado me confirmó que había acertado. ¿Con quién has estado hablando? Soltó al fin. Eso no importa. Lo que importa es que sé lo que hiciste. Y también sé que nos estuviste vigilando. ¿Tomaste tú esas fotos o pagaste a alguien para que siguiera a tu propia hija? Elena, escúchame, su voz bajó, apremiante.
No entiendes lo que está pasando. Esas personas son peligrosas. ¿Cuáles personas, Diego? ¿Los Lombardo? ¿O los rusos a los que intentas venderles información? Al decir el apellido de Marco, sentí su mirada afilarse como una hoja. ¿Cómo sabes ese nombre? Preguntó Diego con evidente alarma. ¿Dónde estás? Dímelo ahora mismo. ¿Dónde están tú y Sophie? En un lugar seguro, respondí, saboreando la ironía. Más seguras de lo que estuvimos jamás contigo vigilándonos y planeando, lo que sea que planeabas. No sabes con quién te estás metiendo, espetó. Si supieras lo que son capaces de hacer, lo sé perfectamente. Mi voz fue cortante. Y ahora mismo, el único en quien no confío es en ti. Marco extendió la mano, pidiéndome el teléfono. Negué apenas con la cabeza. Esta conversación era mía. Quiero ver a Sophie, dijo Diego de repente. Necesito asegurarme de que está bien. ¿Para qué? ¿Para terminar lo que empezaste? ¿Para llevártela lejos de mí? Mi voz se quebró, pero no me detuve. No, Elena, por favor, sonaba desesperado. Cometí un error. Pero todo lo que hice fue para protegerlas a las dos. Su tono casi sonaba sincero. Casi. Demuéstralo, lo desafié. Si realmente quieres protegernos, entonces ven. Cara a cara. Trae lo que te robaste y lo resolveremos juntos. Marco asintió con aprobación, sin apartar la vista de mí. No puedo, dijo Diego tras unos segundos. Es demasiado peligroso. Me están vigilando. Probablemente a ti también. Perfecto. Entonces iré a la policía, contesté, fingiendo decisión. Les contaré todo, las fotos, el pasaporte, la mochila, tus nuevos socios. Estoy segura de que también querrán saber lo que hay en ese pendrive que te robaste. No lo tienes, replicó con rapidez, confirmando lo que Marco me había dicho. Ah, ¿no? Pregunté con frialdad. Dejaste copias en tu departamento, Diego. No fue muy inteligente. Su respiración cambió al otro lado. Había dado en el blanco. No vayas a la policía, dijo finalmente, casi suplicando. No tienes idea de lo que provocarías. Entonces ven a verme. Esta noche. Miré a Marco, que murmuró una dirección. Hay una cafetería en Riverside Drive. Bluebird Coffee. A las 8. Es un lugar demasiado público, respondió con desconfianza. Exactamente, repliqué. No soy estúpida, Diego. Lugar público o nada. El silencio volvió, más largo esta vez. Podía imaginarlo, calculando, dudando, tratando de descubrir si era una trampa. Y claro que lo era. Está bien, aceptó al fin. A las 8. Pero solo tú. Sin Sophie. Por supuesto, dije con frialdad. A diferencia de ti, yo no pongo a mi hija en peligro. Elena, empezó a decir algo más, pero se detuvo. Nos vemos esta noche. La línea se cortó. Devolví el teléfono a Marco, sintiendo de golpe el cansancio de toda la tensión acumulada. Bien hecho, dijo él, guardando el móvil en el bolsillo. Muy convincente. No estaba actuando, respondí, poniéndome de pie. Todo lo que le dije era verdad. Marco también se levantó, rodeando el escritorio hasta quedar frente a mí. Sabes que no irá solo, advirtió. Tendrá gente vigilando. Tal vez incluso los hombres de Petrov, si ya contactó con ellos. Lo supuse. Levanté la barbilla. Por eso yo no pienso ir. Sus cejas se arquearon, sorprendido. Eso no fue lo que acordamos. Lo que acordamos es que yo te ayudaría a encontrarlo y a recuperar lo que te robó. Y acabo de hacerlo. No voy a ponerme en medio de una balacera. Por un momento, creí que discutiría. Pero inclinó la cabeza con un leve gesto de respeto. Justo. Mis hombres se encargarán del encuentro. Me observó con nueva curiosidad. Eres más lista de lo que Diego te dio crédito. La mayoría de los hombres me subestima, contesté, recordando todas las veces que Diego había ignorado mis advertencias. Mis intuiciones. Mi inteligencia. Yo no cometeré ese error, dijo Marco, su tono bajo y firme. La intensidad de su mirada me recorrió la piel como electricidad. ¿Vamos a ver a tu hija?, añadió con suavidad. El doctor Markov debe haber terminado ya.
Sophie estaba sentada en la cama cuando entramos, con las piernas cruzadas y una taza vacía de chocolate caliente a su lado. Veía caricaturas en una tableta que no reconocí. El doctor Markov guardaba su maletín mientras Rosa recogía la bandeja del desayuno. «Mami», gritó Sophie, sonriendo. El doctor me dio una medicina que sabe a fresa, y Rosa dijo que puedo comer hotcakes en el almuerzo. Eso suena maravilloso, mi amor. Me senté junto a ella y toqué su frente. Estaba fresca. La fiebre había desaparecido. Una leve infección de garganta, explicó el doctor Markov con voz amable. Nada grave. Le receté un antibiótico por precaución. Rosa tiene las dosis y las instrucciones. Sonrió a Sophie. Eres una paciente muy valiente. Gracias, dije sinceramente. Fuera lo que fuera Marco Lombardo, había cumplido su palabra respecto a Sophie. Después de que el doctor se marchó, Marco habló en voz baja con Rosa en italiano. Ella asintió y se retiró, dejándonos a los tres solos en la suite. Sophie, dijo él, con una suavidad que no le había escuchado antes, ¿te gustaría ver el jardín? Hay una fuente con peces. Los ojos de mi hija se iluminaron. ¿Peces de verdad? ¿Puedo darles de comer? Por supuesto, respondió, mirando hacia mí en busca de aprobación. Una parte de mí quería negarme, mantener a Sophie lo más lejos posible de él, pero la parte racional sabía que, si Marco hubiera querido hacerle daño, ya lo habría hecho. Y después de todo lo que descubrí sobre Diego, empezaba a preguntarme quién era realmente el peligro en esta historia. Está bien, cedí, pero yo también voy. El jardín era aún más impresionante a la luz del día. Extensiones de césped perfectamente cuidadas se extendían hasta el muro alto que ya había visto desde la ventana. Sophie corrió hacia la fuente, una estructura de piedra enorme donde el agua caía por varios niveles hasta un estanque lleno de peces naranjas y blancos. Rosa apareció con un pequeño frasco de alimento, mostrándole cómo esparcirlo con cuidado sobre la superficie. Las risas de Sophie al ver a los peces agolparse para comer aflojaron algo dentro de mí que había estado en tensión constante. A pesar de todo, estaba feliz. Y estaba a salvo. Si esta historia te está llegando al corazón, deja un emoji de corazón en los comentarios para saber que sigues aquí. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte las próximas historias llenas de emoción, peligro y redención. Es fuerte, observó Marco, de pie a mi lado, mirando a Sophie. Como su madre. Lo miré, intentando reconciliar la imagen del hombre que había irrumpido en mi departamento la noche anterior con el que ahora observaba a mi hija con un gesto casi humano. El mismo que había traído a un médico, comida caliente y un techo seguro. ¿Qué pasará después de esta noche? Pregunté en voz baja. Si consigues lo que quieres de Diego. Cumpliré mi palabra, respondió sin apartar la vista de Sophie. Nuevas identidades. Seguridad económica. Un comienzo limpio, en un lugar donde él jamás podrá encontrarlas. ¿Y Diego? Pregunté. Su rostro se endureció. Eso depende de él. Si coopera y devuelve todo lo que tomó, podría sobrevivir. ¿Y si no lo hace? Su silencio fue suficiente respuesta. Debería haber sentido horror. Debería haber dicho que no quería sangre. Pero solo sentí una calma fría mientras recordaba las fotos, la mochila, el pasaporte escondido. Las pruebas de que Diego estaba dispuesto a usar a su propia hija para salvarse. No quiero saberlo, dije al fin. Lo que pase, prefiero no saberlo. Marco asintió una vez, aceptando mi decisión. El día transcurrió en una especie de limbo. Sophie, ajena a todo, disfrutó de la casa y sus comodidades, los jardines, la televisión gigante, el chef que preparaba cualquier cosa que pidiera. Yo la observaba florecer en ese entorno, con una mezcla de alivio y culpa por no haber podido darle una vida así antes. Al caer la tarde, Marco desapareció para prepararse para el encuentro con Diego. Acosté a Sophie temprano, estaba agotada por la emoción del día y el resto de su enfermedad. Se durmió abrazando a su conejo de peluche, respirando tranquila. Yo me quedé en la sala contigua, fingiendo leer un libro que no veía. El corazón me latía lento, pesado, como si presintiera la tormenta que se acercaba. Cuando Marco regresó, ya era otro. Había cambiado la ropa casual por un traje oscuro, perfectamente cortado. El empresario desaparecía, y en su lugar volvía el hombre peligroso que había aparecido en mi puerta aquella noche. Es hora, dijo simplemente.
Dejé el libro a un lado. Ten cuidado. Diego puede ser impredecible cuando se siente acorralado. He lidiado con hombres mucho más peligrosos que Diego Duarte, respondió con calma. Hizo una pausa, y añadió, pero agradezco tu preocupación. No supe por qué lo había dicho. ¿Compasión? ¿Síndrome de Estocolmo? ¿O simplemente la conciencia de que, si Marco no regresaba, Sophie y yo quedábamos desprotegidas? ¿Me avisarás cuando todo haya terminado? Pregunté. Por supuesto. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Cierra con llave detrás de mí. No abras por nadie que no sea Rosa o yo. ¿Entendido? Asentí. De pronto, sentí un miedo nuevo. No a Marco, sino a lo que esa noche podía desencadenar. Diego enfrentándose a él. Los rusos quizá esperándolos. La sangre inevitable. Marco, dije justo cuando su mano tocaba el picaporte. Se volvió hacia mí, con una ceja alzada. Sí. Gracias, susurré. Por proteger a Sophie. Pase lo que pase esta noche, gracias. Algo cambió en su expresión. Una leve suavidad en los ojos. Una tensión que se disipó en la línea de su mandíbula. De nada, respondió al fin, con un leve asentimiento. Y se marchó. Cerré la puerta con llave, tal como Marco me había indicado, y regresé al lado de Sophie. La observé dormir, tan tranquila, tan ajena al caos que nos había traído hasta aquí. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Refugiadas en la casa de un criminal, esperando saber si el padre de mi hija seguiría vivo al amanecer. Todo por un mensaje enviado al número equivocado. Al número de Marco Lombardo. Demasiada coincidencia para ser casualidad. Como si el destino, o algo más oscuro, hubiera intervenido para salvarnos de los planes de Diego. Las horas pasaron lentas. Me quedé dormitando en la silla junto a la cama, sobresaltándome con cada ruido lejano. Pasada la medianoche, un suave golpe en la puerta me despertó. Fui a abrir con el corazón desbocado. Marco estaba allí. Sin el saco del traje, la camisa blanca impecable, salvo por una mancha oscura en una manga que preferí no analizar. Todo terminó, dijo simplemente. ¿Diego? Pregunté, aunque no sabía si quería escuchar la respuesta. Vivo, respondió. Por ahora. Ha sido persuasivo con respecto a su disposición para cooperar. Sentí un alivio que no supe explicar. Después de todo lo que había hecho, tal vez debería haber deseado su muerte. Pero seguía siendo el padre de Sophie. El hombre al que alguna vez quise lo suficiente como para traer una vida al mundo. ¿Y el pendrive? Pregunté. Recuperado. Se aflojó la corbata, un gesto casi humano en un hombre tan contenido. Tú y Sophie están a salvo. De él. De los hombres de Petrov. De todo. ¿Y ahora? Pregunté, repitiendo la misma pregunta de esa mañana. Ahora cumplimos el acuerdo, respondió, mirándome con esos ojos azules que parecían no dejar escapar nada. Las nuevas identidades ya están en proceso. Para mañana, Elena Duarte y Sofía Duarte dejarán de existir. Asentí, aceptando ese destino. ¿Y después de eso? ¿Solo desaparecemos? Sería lo más seguro, dijo. A menos que prefieras otra alternativa. Lo miré, confundida. ¿Qué alternativa? Quedarte. La palabra flotó entre nosotros, cargada de un significado que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. No como prisionera. No como invitada. Como algo más. Lo observé, intentando leer la intención detrás de esa propuesta. ¿Por qué querrías eso? Pregunté al fin. Porque, en apenas 24 horas, demostraste más valor, inteligencia y lealtad que la mayoría de la gente que he conocido en toda mi vida. Dio un paso hacia mí, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Porque protejo lo que considero mío. Y no me gusta la idea de dejarte ir. La posesividad en su voz debería haberme asustado. Pero en lugar de eso, despertó algo en mí que creía muerto desde hacía años. Una sensación de ser vista. De ser valorada. No puedo darte una respuesta esta noche, admití. Ha pasado demasiado, necesito tiempo. Por supuesto, dijo, retrocediendo un paso, recobrando su compostura habitual. La oferta sigue sobre la mesa. Piénsalo. Asentí, incapaz de hablar. Descansa, añadió antes de marcharse. Mañana traerá nuevos comienzos.
Decidas lo que decidas. Cuando se fue, regresé al lado de Sophie. Su respiración era pausada, su sonrisa dormida, inocente. Nuevos comienzos. Una vida sin miedo, sin carencias, sin la sombra de Diego. Una vida donde mi hija podría crecer segura. Pero, ¿a qué precio? Aceptar la protección de Marco Lombardo significaba entrar en su mundo. Un mundo de poder, secretos y peligros. ¿Podría justificarlo? ¿Podría aceptar la seguridad que ofrecía ese hombre que era mitad salvador, mitad amenaza? Observé a Sophie moverse en sueños, con una pequeña sonrisa en los labios. Lo haría por ella. Por su paz. Por asegurarle un futuro donde nadie pudiera usarla jamás como pieza en un juego de poder. Cuando el amanecer tiñó el cielo con tonos de rosa y dorado, supe lo que debía hacer. Aceptaría la oferta de Marco. No por miedo. No por gratitud. Sino desde la fuerza de quien decide su propio destino. Entraría en su mundo con los ojos abiertos. Con la determinación de sobrevivir. De proteger lo que amaba. Un mensaje enviado al número equivocado había cambiado todo. Había traído a mi puerta a un hombre peligroso. Había rodeado mi casa de autos negros. Pero entre ese peligro, había encontrado refugio. Y, tal vez con el tiempo, algo más. Le di gracias en silencio al error que me había llevado justo al lugar donde, sin saberlo, siempre había necesitado estar. Si quieres ver la parte 2 de esta historia, escribe el número 2 en los comentarios. Si este video llega a 50 likes o 50 comentarios, sabré que quieren saber qué pasa entre Elena y Marco Lombardo, y la historia continuará. Suscríbete, deja tu like y únete a esta comunidad que ama las historias intensas y llenas de misterio.